¿Te gustaría poder vender tus productos directamente en las historias de Instagram? Esta funcionalidad, que hasta ahora estaba limitada solo a algunas empresas, acaban de confirmar que van a permitir al resto de empresas el poder utilizarla. En el vídeo de hoy te cuento más acerca de ello. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodi y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Las historias de Instagram cada día están cogiendo un mayor impacto, donde incluso se prevé que van a llegar a ser mucho más potentes que el propio feed tradicional que Instagram tiene. Según Instagram, esta opción va a estar disponible para todas las empresas que tengan activada la opción de compras en Instagram, de la que hablé hace ya unas semanas de cómo activarlo, ¿no? Para lo que primero debes cumplir una serie de requisitos y luego solicitar la aprobación a Instagram. Te dejo en la descripción de este vídeo el enlace al vídeo donde hablo de ello y de cómo solicitarlo. Una vez está activado, las empresas lo que tienen que hacer es añadir a sus historias las llamadas shopping tags, que lo que harán es activar un enlace para que el usuario pueda ser redirigido a la página de compra de dicho producto, tal y como puedes ver en esta imagen que te estoy mostrando. Cabe destacar que la opción de Instagram Shopping está disponible ya prácticamente a nivel mundial y donde además Instagram también plantea incluir la llamada función Collection, que permite mezclar vídeos y catálogos de productos para que el usuario pueda comprar directamente. Lo he comentado en muchas ocasiones y no me cansaré de decirlo, Instagram se va a convertir en una de las plataformas de ventas online más potentes en los próximos años, por lo que si todavía no estás apostando bien por Instagram, te sugiero que empieces cuanto antes a trabajar de manera muy proactiva tu presencia en Instagram. Vale, pero me decías que no está presente la reputación por canales visibles a día de hoy, no está muy presente, ¿no? Porque yo estoy buscando y no veo nada malo. A ver, yo no lo veo un grave problema, sobre todo porque no hay huellas digitales de esa mala reputación. El problema es si me dices que de repente, pues por Google, por tal, está todo plagado de malos comentarios. Ahí sería un problema, pero en este caso realmente es más un problema interno, que la gente está insatisfecha. Creo que eso es, entre comillas, fácil de solucionar, porque al final la gente, si está insatisfecha, de repente con algún tipo de campaña que les haga ver que ha habido un cambio, incluso a lo mejor comunicarle lo que te dices, un cambio de la persona gestora, y yo incluso entraría con algo de valor, regalándoles alguna cosa que para ellos sea de valor, que lo utilices como un primer anzuelo para cambiarles esa mentalidad y que se pongan en una predisposición positiva. Pero a nivel digital, como no hay nada en internet, yo ni me preocuparía de eso a día de hoy. Incluso a estos clientes, a lo mejor si tienes detectado, si puedes contactar, tienes el contacto directo de esas personas que están encabreadas, no lo sé si esto lo tienes o no, porque puedas tener, vale, tengas los emails, imagínate regalarles algo. Lo veo problemático, te digo, para mí el problema es cuando la reputación es pública, es decir, si es un problema público, pues ahí sí, porque no está en tus manos cambiar la presencia social de muchas cosas, pero al final, entre comillas, es cierto que muchas veces cuesta a clientes insatisfechos recuperarlo y algunos serán irrecuperables, pero al final intenta ponerte en el lugar de ellos. De repente estás cabreado, pero de repente cambia, te están aportando algo que a ti es de valor y ves que el equipo gestor ha cambiado la visión y todo. Para mí yo creo que puedes recuperar muchísima gente sin problema. Me alegro. Es que al final todo es un tema de jugar con percepción de la gente. Yo creo que sí. A ver, para B2B Facebook funciona muy bien. Facebook sabes que está dando un giro bastante importante, está cayendo muy rápido a nivel de impacto y el nivel de uso de la gente está cayendo. Yo le sigo viendo todavía bastante potencia para perfiles hasta 35-40 años. A partir de 35 y 40 años que no suelen usar Instagram. Todavía hay mucha gente, el perfil un poco menos tecnológico, más mayor, que no están en Instagram, pero están en Facebook. Entonces, para ese tema, yo para B2B, Facebook siempre me ha funcionado muy bien, muy, muy bien. Si lo comparas con LinkedIn, que LinkedIn dice, puede funcionar, pero es que LinkedIn tiene unos costes publicitarios que para pymes a mí me parece que se les ha ido de las manos. Instagram para empresas es muy complicado, como dices, porque además tiene un problema y es que no puedes derivar tráfico, como bien sabes, hasta que tienes 10.000 seguidores. Y conseguir 10.000 seguidores para una empresa es algo complicadísimo, es decir, es que realmente es complicado, muy, muy difícil. O gastas mucho en publicidad para crecer o es complejo. Yo lo que te diría es que empezases cada vez a meter más inversión o más proactividad en Instagram en detrimento de Facebook, porque se está viendo la progresión cruzada, es decir, al final Instagram va para arriba, Facebook para abajo. Sí, joder, tenéis un montón de contenido que es lo más difícil, empezar ya.
Ya, pero intentar utilizar parte de eso, o a lo mejor no el vídeo completo, pero parte para YouTube. Es que además YouTube tiene una cosa mala y una cosa buena, ¿no? La mala es que el algoritmo es muy complejo y cuando los canales son nuevos cuesta mucho tener visibilidad. Pero la buena es que no dependes puedes utilizar o manipular el algoritmo de YouTube para llegar a mucha gente con poquito esfuerzo, ¿no? Entonces, sobre todo vídeos que enganchen mucho, de repente te puedes encontrar con miles de visualizaciones de una manera, entre comillas, sencilla. Y sobre todo porque la mayoría de empresas no le sacan partido. Entonces, creo que hay un hueco de mercado muy importante para posicionarse ahora ahí. Es un buscador, piénsalo al fin, es como Google, es que es un buscador, la gente busca información. Sí, lo que sí es importante en YouTube para crecer es que tengáis muy en cuenta los títulos, es decir, las metas, títulos, descripciones, etiquetas y miniatura. Y luego que optimicéis y analicéis mucho la data, porque YouTube al final se basa de análisis de cada canal funciona de una manera independiente, ¿eh? Entonces, analizar mucho eso. La voz es lo que yo veo una de las más grandes oportunidades en los próximos 5 años, diría, porque al final, y cómo conexionar contenidos, cursos con estos asistentes de voz, ¿no? Yo tengo Amazon Echo desde hace un tiempo, porque aquí en España todavía no está, pero aquí lo compré en Canadá, y para mí te lo digo que es una maravilla, todo lo que me ayuda, la comodidad, y eso que todavía está en una fase muy inicial, ¿eh? Suena muy bien, ¿eh? La verdad es que suena muy interesante, y creo que ahí va a haber un mercado creciente que vas a tener bastantes clientes potenciales. La parte comercial. Ahí te diría que quizá, porque eso suele pasar mucho, ¿no? Que al final eres bueno en algo, es decir, pues creando IT y todo eso, pero luego la parte comercial no. Y de hecho muchas veces he visto muchos proyectos tecnológicos que a lo mejor se juntaban, yo sé, 3 personas de developers muy buenos, pero luego el producto no llevaba nada porque no sabían comercializarlo. Entonces yo ahí te diría o que te asocies con alguien con perfil comercial o que contrates a alguien con perfil comercial que te ponga ese producto en el mercado, porque si el producto es bueno, pero hay que venderlo. Seguimos hablando, cualquier cosa, ya sabes, por ahí por Patreon privado, lo que necesites, me dices y vamos hablando, vamos, para cualquier cosa. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Instagram si comprarías un producto que te interesa directamente dentro de Instagram. Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos sobre Instagram, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. That